Buenos días, televidentes, amigos de Radio TV Noticias. Su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto, desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, una transmisión en vivo y en directo para todos ustedes. Les recordamos que estamos siempre a las órdenes. Cualquier iniciativa, cualquier opinión, por favor, hacérnosla llegar, y también suscríbase para fortalecer este mensaje, este esfuerzo comunicacional, porque también necesitamos conocer cuáles son sus ideas, sus conceptos, sus criterios, sus consejos, sus sugerencias. Eso nos fortalece sobremanera. Bueno, el día de hoy quiero empezar con dos temitas de carácter internacional. En primer lugar, mucho ojo con esto, y esto, ojalá pues que la comunidad internacional reflexione y que haga valer estas resoluciones de la Corte Internacional de Justicia. Digo esto porque el Ecuador también tiene su problemita jurídico ahí en la Corte Internacional de Justicia, luego de esa valiente y arrojada incursión militar en las instalaciones de la Embajada de México. Eso no se ha quedado allí, eso continúa su proceso. Y vean, dice así: última hora, la Corte Internacional de Justicia ha declarado ilegal la ocupación del territorio palestino por parte de Israel. Israel tiene su peso a nivel mundial y bueno, la Corte lo declara ilegal que ellos ocupen el territorio palestino, si ellos no pertenecen allí, son colonos que están sacando a los palestinos de sus propias tierras. Y eso es lo que la Corte Internacional de Justicia pues ha analizado, y miren la cantidad de miles de muertos que ya existen allí, hombres, mujeres, ancianos, niños, todos mueren y aún no hay justicia. Veamos lo que dicen en este video que lo hemos traído para que ustedes lo puedan analizar y puedan sacar sus propias conclusiones. Adelante por favor con ese video. This is a watershed moment for Palestine, for justice and for international law. Israel's occupation has been declared unlawful by the World Court, which has stipulated that it must be terminated completely and as rapidly as possible. The court also found that illegal Israeli occupation violates the UN Charter, human rights and international humanitarian law. The court further unequivocally declared that all Israeli settlements in the occupied Palestinian territory are illegal and must be dismantled, and that all Israeli settlers must be evacuated. The court declared that Israeli illegal occupation not only violates but eviscerates the Palestinian people's right to self-determination in their own land, including the right to their own state. This ruling couldn't be more timely or sorely needed. The Palestinian people have endured unbearable suffering and injustice for decades. This ruling is a vindication of their steadfastness and perseverance. This right must no longer be denied or deferred. The court made clear that the Palestinian people are the only sovereign in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and that the international community is under an obligation not just to reaffirm the Palestinian people's right to self-determination, but to see to it that this right is implemented immediately. All states and the UN are now under obligation not to recognize the legality of Israel's presence in the occupied. Ahí está, resolución de la Corte Internacional de Justicia, que se entiende que es el organismo que de alguna manera u otra propende a que se respete el derecho internacional de todas las naciones que conforman la Organización de las Naciones Unidas. Esperemos pues que esta situación se lleve adelante también con las sanciones, así como sancionan a Venezuela, sancionan a otros países. Israel también debe ser objeto de sanciones desde todo punto de vista. Ahí hay muertos por montones, porque resulta hasta chocante ver que más pesa en la opinión pública mundial el hecho de que Donald Trump se haya hecho un rasguño en la mejilla. Noticia mundial: matan a 200 niños en los israelitas con bombardeos y no pasa nada ahí.
es el doble rasero, la doble moral. Ojalá que en este caso la situación vaya cambiando. Bueno, y pasando de coles a nabos, hace pocas horas dejó de existir nada más y nada menos que el señor Alberto Fujimori, ex dictador del Perú, de la hermana República del Perú, y muere a los 83 años, si mal no recuerdo. Debemos recordar que él también estuvo pagando prisión, ¿saben por qué? Por violación a los derechos humanos, su pretexto de combatir a las guerrillas de Sendero Luminoso, de los Tupac Amaru, etcétera, que también pusieron al Perú con los pies arriba, digamos. Fue objeto de noticia mundial por los cruentos combates que se daban en las selvas. Y aquí entraba una situación que es necesario también destacar, pues. Algunos gobiernos, sobre pretexto de combatir a la subversión, también cometen unas grandes violaciones a los derechos humanos. Miles de peruanos fueron desaparecidos y torturados sin tener absolutamente nada que ver con la lucha armada, con la lucha de las organizaciones irregulares, con la lucha insurgente. Y es lo que no se puede dar, pues. O sea, si infringe la ley, es obvio que tienes que recibir tu castigo, tu sanción, pero no que con el pretexto de quererle demostrar a la faz mundial que es un personaje de hierro, también no puedes asesinar, desaparecer o torturar a seres inocentes. Miles de familias peruanas también perdieron a sus hijos, perdieron sus padres, sus abuelos, por una represión que prácticamente fue condenada por los organismos internacionales. Por eso es que está en prisión, o estuvo en prisión este señor dictador Alberto Fujimori, que incluso con él o durante su gobierno hubo hasta una conflagración militar con Ecuador. Acuérdense lo que ocurrió, los muertos y tantas cosas, que militarmente el Ecuador ganó, pero como siempre, ganamos en el frente, pero perdemos en los salones de la diplomacia. En los salones donde se dan los acuerdos diplomáticos, ahí perdemos. Y esto no fue nada del otro mundo, pues ya estamos acostumbrados a eso. Lamentablemente se dieron estas situaciones y bueno, el señor Alberto Fujimori ya se fue a reunir con sus antepasados y, reitero, fue detenido, guardó prisión por una represión tremenda por parte de las fuerzas militares y policiales, la DIRCOTE, Dirección contra el Terrorismo, en donde prácticamente y de manera lamentable el costo social fue sumamente elevado. Reitero, profesores, amas de casa, empleados, dirigentes indígenas, dirigentes sindicales, fueron desaparecidos, torturados y desaparecidos durante ese régimen del señor Pinochet, que ya dejó de estar en este mundo. Bueno, y ya que estamos en este segmento de carácter internacional, en estos días se está desarrollando el 11 y 12 de septiembre, o sea, entre ayer y el día de hoy, se está desarrollando en Venezuela un congreso internacional contra el fascismo. Esto a propósito de que existen una serie de fuerzas en todo el mundo, de extrema derecha, fascistas a ultranza, que prácticamente han querido desconocer el triunfo del señor Maduro, cuando nunca presentaron pruebas de un supuesto fraude. Lo que hacen es irse de Venezuela por no enfrentar a la justicia, luego de haber hecho una serie de situaciones anómalas durante el proceso electoral, con la quema de universidades, centros de salud, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Hubo varios muertos y, bueno, estas personas han llevado adelante una política de intervención para que los detalles de las conversaciones que se están dando en Caracas justamente en estos momentos, en ese Congreso Internacional Antifascista, puedan salir al mundo exterior.
Es decir, los han bloqueado para que esa información, esos detalles, esos planteamientos de los participantes de este cónclave internacional antifascista no llegue a los oídos de otros pueblos. Es decir, han coartado esa libertad de expresión que también tienen pues esos sectores, de dar a conocer al mundo cuáles son sus opiniones, cuáles son sus argumentos, el porqué de su posición frente al fenómeno social que nos afecta a todos. Bueno, hasta aquí la partecita esta de carácter internacional. Ya volvemos con la situación que vive nuestro país y que vive nuestra ciudad.